¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas veces escuchamos historias de vida sumamente impactantes. Nos sorprendemos y especialmente nos llama la atención cuando escuchamos que los protagonistas de estas historias atribuyen esos cambios o transformaciones al poder de Dios obrando en sus vidas. Pero también paralelamente a eso nos damos cuenta que o llegamos a pensar que no son cosas que nos puedan pasar a nosotros, como que son realidades ajenas a nuestra propia experiencia. Ahora yo en este momento quiero invitarte a que reflexionemos acerca del poder transformador de la gracia de Dios. Y hay un relato en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, que nos habla de la vida de un hombre que no era distinto a vos y a mí, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo soy tan común, ¿qué puede ver Dios en mí como para cambiar mi vida, como para obrar en mi vida? Mirá, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos se nos habla de Leví, más conocido por nosotros como Mateo tal vez, que fue el escritor del primer libro del Nuevo Testamento, del primero de los Evangelios. Y dice así el relato bíblico. Después Jesús volvió a la orilla del lago. Acá está hablando del mar de Galilea, orillas del mar de Galilea en la ciudad de Capernaum, donde estaba Jesús normalmente con sus discípulos. Y dice que la gente se acercaba para escuchar la enseñanza del maestro. Él utilizaba esa costa, la orilla del lago, como un anfiteatro natural para que todas las personas puedan escuchar su enseñanza. Pero mientras iba a las orillas del lago, del mar de Galilea, de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Era un cobrador de impuestos, un publicano. Y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. A veces nos parecen surrealistas estos relatos de los evangelios donde Jesús con tan solo una palabra despierta algo en el corazón de las personas, sana enfermos, libera a aquellos que estaban oprimidos. Y en este caso nos llama la atención porque vemos que hay un hombre que está trabajando. Su trabajo no era común y corriente. Su trabajo implicaba cobrar los impuestos, o sea que tenía que estar muy atento y especialmente porque él recibía dinero de los impuestos de la gente. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, él no duda, se pone de pie y lo sigue a Jesús. No le dice, Jesús, muchas gracias, pero espera que estoy en mi horario de trabajo, cierro a las 7, después puedo ir y escucharte. No, automáticamente deja todo y lo sigue. ¿Cómo es esto posible? Pero te quiero contar un poquito el contexto para que entiendas algo acerca de Leví. En primer lugar, recién decíamos que era un cobrador de impuestos, un publicano. Y él estaba sentado en un lugar, el banco de los tributos públicos, era un lugar que era estratégico porque normalmente a orillas del mar de Galilea se cobraba el impuesto allí en ese puerto, en ese lugar marítimo, a todas las barcas que cruzaban y llegaban a la ciudad de Capernaum. Entonces, él estaba ahí, pero a su vez había una carretera que cruzaba por allí, que era un lugar de paso obligado para todas las caravanas que comerciaban entre Oriente y Occidente, y se llamaba la carretera de la Alta Galilea. Entonces, ese enclave, esa encrucijada, podríamos decir, era el lugar clave para que esté instalado allí el puesto de lo que nosotros diríamos ahora una aduana, la FIP, como quiera llamarle. Ahora, Leví estaba trabajando. Ahora, ¿qué podemos saber de él? En primer lugar, que era alguien despreciado. Era alguien rechazado, porque los cobradores de impuestos eran considerados antinacionalistas, como vendepatria, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaban para el Imperio Romano. Y esta era la situación que vivía él. Era alguien que había llegado a tener una fortuna porque los cobradores de impuestos normalmente eran corruptos. O sea, la mitad de lo que cobraban iba al Imperio Romano y la otra mitad era su ganancia. Y ellos cobraban lo que querían y nadie se podía quejar. Estaba allí las fuerzas de seguridad, los soldados romanos que lo protegían, entonces la gente les tenía mucha bronca. La gente los despreciaba, los rechazaba. Era considerado para
una deshonra, no solo para la familia, sino también para sus compatriotas. Y aún eran descalificados, ni siquiera eran tenidos por dignos de ser testigos en algún juicio. Eran personas tan rechazadas, tan marginadas, eran personas a las que se les insultaba. Incluso el Talmud, que era la interpretación que hacían los rabinos, los sacerdotes, los levitas, los religiosos de aquel tiempo, decían y llegaban a enseñar y a considerar que no estaba mal engañar a un cobrador de impuestos. Imagínense. Entonces, este hombre, redondeando la idea, podemos decir que era un hombre rechazado, un hombre odiado, un hombre marginado, que si bien había logrado tener una muy buena posición económica, no era querido por su gente. No tenía amigos, seguramente, tan solo aquellos que compartían su mismo oficio o profesión. Era una persona a quienes la religión judía los consideraba indignos del perdón de Dios. Una persona que no podía arrepentirse, que no tenía perdón. Ese es un poco algunas pinceladas que nos ilustran la realidad de lo que vivía Leví día a día. Ahora, podemos suponer muy acertadamente que Leví o Mateo conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque él todos los días trabajaba en ese lugar. Todos los días se sentaba en el banco de los tributos públicos. Y Jesús casi todos los días enseñaba muy cerca de ahí. O sea que todo lo que Jesús decía, enseñaba, llegaba a oídos de Mateo. Y esa enseñanza que transmitía Jesús y que él escuchaba frecuentemente era muy diferente a lo que él sabía que la religión pensaba de él, que los religiosos y la sociedad de su tiempo y que la gente, sus vecinos, pensaban de él. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran diferentes. Las palabras de Jesús eran compasivas. Las palabras de Jesús eran palabras que sanaban. No solamente sanaban enfermos, sino que sanaban los corazones, liberaban los corazones. Eran palabras que estaban llenas, cargadas de amor, de compasión. Y en un momento, no sabemos cuándo, esas palabras empezaron a penetrar en el corazón de Mateo. Empezaron a llegar a lo más profundo de su ser. Y tal vez aún en medio del fragor del trabajo que era incesante y de ir cobrando los impuestos y de las quejas de toda la gente que hacía fila para pagar sus impuestos, mientras tanto él tenía su oreja bien parada y escuchaba lo que Jesús decía. Y también era testigo de las cosas que él hacía. Y había una gran atracción. Había algo que empezó a golpear muy profundamente, seguro, en su corazón. Y se empezó a dar cuenta que tal vez todo aquello por lo cual había trabajado, toda esa cantidad de dinero, esa posición económica, lo que él había logrado por su profesión y que había tenido que pagar un precio tremendo que lo llevó a ser rechazado, no valía nada, no llenaba ni satisfacía su corazón. Sin embargo, había palabras que lo atraían y empezó a tener esperanza, a sentir esperanza en su corazón. Empezó a ver que había un camino distinto. Empezó a escuchar un evangelio, una buena noticia de que había perdón de parte de Dios aún para él, para los casos que no tenían vuelta atrás, para los casos que eran descalificados por la religión. Empezó a surgir una esperanza en su corazón. El relato dice, son palabras tan breves, pero dice que Jesús cuando pasó lo vio. Y esa palabra ver habla mucho más de tan solo mirar. No habla tan solo de miradas que se cruzaron, las de Jesús y de Mateo, sino de una mirada que caló profundamente en el corazón y que pudo interpretar la tristeza, la angustia, la decepción, el vacío del corazón de Mateo. Y por eso Jesús le dice tan solamente una palabra, sígueme. Y en ese momento, yo me imagino la felicidad, la alegría, el hecho de decir, Jesús me está hablando a mí. Nadie me habla con palabras bondadosas, nadie se dirige a mí de esta forma. Y no solamente eso, me está llamando a que lo siga. Esta es la oportunidad en mi vida, lo que tanto había estado esperando. Y él no dudó en dejar todo eso, que era mucho, cambiarlo por lo que realmente él esperaba.
una esperanza, una nueva vida, un nuevo futuro, algo totalmente distinto, pero también la posibilidad de sentirse aceptado, de sentirse perdonado, de sentirse parte de los elegidos de Dios. Ahora, yo muy rápidamente quiero que consideremos algo acerca de esta gracia impactante, de esta gracia transformadora, esta gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ya este concepto arranca en el Antiguo Testamento y habla de un favor que da a alguien que está en una posición superior, una posición de privilegio, podríamos decir, un favor inmerecido que le otorga a alguien que está en una posición desventajosa, podríamos decir. El favor de un rey, podríamos decir, al perdonar una deuda a alguien que no la podía pagar, un favor inmerecido. Pero esta expresión en el Nuevo Testamento toma todo otro color mucho más profundo, otra profundidad, un concepto que es enriquecido mucho más. Y nos habla de un favor inmerecido recibido de parte de Dios por personas indignas como nosotros. Esto no es algo que nosotros merezcamos, no se trata de que Dios nos dé algo que nosotros merezcamos o en virtud de algo bueno que hayamos hecho, para nada. Y yo quiero invitarte a que reflexiones y pienses en un texto que realmente es muy impactante para nosotros. En Efesios capítulo 2, dice desde el versículo 8 en adelante: Dios nos salvó por su gracia cuando hemos creído. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto nos habla de la gracia de la salvación. La gracia de Dios obrando en nuestra salvación. De eso nos habla Efesios capítulo 2. De que no había ningún merecimiento de nuestra parte para que Dios se fije en nosotros. Sin embargo, esa gracia operó de alguien superior, totalmente distinto a nosotros. El Rey del universo, el Señor de señores, el Creador de los cielos y de la tierra, el Santo de los santos, se fija en cada uno de nosotros. Y de la misma forma en que Jesús se fijó en Mateo, que era alguien despreciado, alguien rechazado, que tenía un montón de cosas en su contra, sin embargo Jesús se fija en nosotros. Tito capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia de Dios, y ella está hablando de Jesucristo, se manifestó para salvación a todos los hombres, a todos los seres humanos. No solamente a los religiosos, no solamente a aquellos que hacen cosas buenas, no solamente a aquellos que son moralmente correctos en su conducta, sino a todos. La gracia de Dios, a través de Jesucristo, se manifestó para salvación a todos, a todas las personas. Estas son muy buenas noticias. Porque entonces yo, aunque vea mis miserias, aunque vea mis errores del pasado, aunque yo mismo no pueda perdonarme errores y macanas que me mandé en el pasado, Dios aún así me ama. Dios aún así me perdona. Dios aún así está dispuesto a recibirme con brazos abiertos si yo me arrepiento de mis pecados delante de Él. La gracia de Dios no solamente se manifiesta a través de su salvación, sino en la vida diaria. Y hay un texto en 2 Corintios 12:9 que dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Y ahí el Señor le estaba hablando a Pablo. Pablo tenía una enfermedad y él quería ser sano de esa enfermedad porque él quería sentirse bien para poder servir a Dios. No era un pedido egoísta el que él le estaba haciendo al Señor, sino que él le dice: Señor, te pido que me sanes de esto que me está generando muchos obstáculos y trabas para servirte. Pero el Señor, ¿qué le dice? Mi gracia es todo lo que necesitas hoy. ¿Por qué? Porque mi poder actúa mejor en la debilidad.
Esto es algo muy poderoso, es un mensaje muy poderoso y permitime que la interpretación que yo voy a hacer de este texto, tal vez, yo no sé si vos la pensaste así alguna vez, pero es que todos los días Dios renueva su gracia y hay una gracia especial que es la que nos da lo que nosotros necesitamos, cada día, ni más ni menos, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez. Sea cual sea la situación, momentos de quietud, de estabilidad, momentos de problemas, de crisis, de conflicto, el Señor nos da su gracia para que nosotros podamos soportar, sobrellevar el tiempo que estamos viviendo. Pero también la Escritura nos habla de la gracia de Dios manifestándose no solamente en nuestra salvación, no solamente en nuestra vida diaria, sino en las dificultades. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. No se nombra la palabra gracia, pero la gracia está presente. Porque aún en medio de los problemas más serios, de las tribulaciones que podemos llegar a estar pasando, del momento de angustia más extrema, de desesperación, dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra confianza se tiene que renovar. Es algo maravilloso. Quiero terminar con una ilustración. Hace un tiempo, cuando llegué a vivir a la casa, mi casa materna, podríamos decir, donde crecí, viví durante muchos años hasta que me casé, había en el fondo, entre un montón de porquerías que todos tenemos en el fondo de casa, había una mesita que realmente estaba destruida, muy deteriorada, despintada, maltratada, un poco rota. Y empezamos a tirar todas las cosas que nos servían. Y entre todas esas cosas esta mesa era candidata directamente a ir a la calle para que se la lleve alguien o hacer la leña. Sin embargo, yo me quedé pensando en un momento y surge una idea en mí. Digo, yo la voy a restaurar esta mesa. Y entonces me puse a trabajar y se transformó en mi proyecto personal. Es así que, aunque estaba muy maltratada y parecía que no tenía más remedio, empecé con removedor a rasquetearla, a sacar esas capas de pintura que encima parecía que no se terminaba más porque había sido pintada tantas veces. Y sacaba y rasqueteaba hasta que por fin, después de varios días, pude pelarla entera. Y hay algo que me sorprendió mucho, es que cuando pude ver la madera que estaba debajo, más allá de las marcas, de los cortes que había y de todo lo maltratada y rajada que estaba la madera de esta mesita, había vetas hermosas. Y empecé a lijarla. Y lo único que hice fue aplicarle un impregnante transparente para que resalte las vetas. Y esta mesita que estaba para tirar se transformó en una hermosa mesa decorativa. Fue mi proyecto de restauración, mi humilde mesa, que aunque tenga sus marcas, también muestra algunas vetas maravillosas. Y yo pensaba, mientras estaba trabajando en esa mesa, pensaba en cómo Dios obra en nosotros. Tal vez nadie da 2 centavos por nuestra vida. Nadie podría fijarse en nosotros. Sin embargo, Él nos ve maltratados, tirados, abandonados, despreciados, gastados, marcados, heridos. Y Él nos toma en sus brazos y empieza a restaurar nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Dios es un especialista en restaurar vidas rotas. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando escuchamos su llamado y nos volvemos a Él, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que no hay méritos en nosotros, y estamos dispuestos a que Él nos tome en sus brazos y que empiece a hacer los cambios que Él tiene que hacer, nuestras vidas cambian. Tal vez podés identificarte con Mateo, identificarte con este hombre, como yo me identifico con él, y decir, yo necesito oír este llamado, necesito
acudir a este llamado. Es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros a través de su evangelio, de su salvación. Él prometió darnos vida eterna, a pesar de que nuestros pecados nos separaron de Él. Yo quiero en este momento hacer una oración para invitarte a vos, si nunca antes la hiciste, a que recibas a Jesucristo en tu corazón como el Salvador y el restaurador de tu vida. Te invito a que puedas abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, te necesito. Te necesito porque me doy cuenta que no hay nada de todo aquello con lo que he intentado llenar mi corazón, mi alma y mi vida que me traiga una verdadera y plena satisfacción al corazón. Te necesito a vos. Decile así en tu corazón con tus palabras: Señor, reconozco que no soy digno de que te fijes en mí. Reconozco todos mis errores, mis pecados. Y sé que no puedo hacer nada bueno para remediar o cambiar lo malo que hice. Pero en este momento quiero, arrepentido, acercarme a vos, acudir a tu llamado, a tu invitación. Escucho en mi corazón esas palabras que vos me decís: seguime. Señor, quiero recibirte como el Salvador de mi vida. Quiero abrir mi corazón a vos. Quiero invitarte a que vos vengas a formar parte de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Quiero renunciar a todo aquello que está mal en mi vida y que yo no puedo cambiar. Por eso necesito que vos vengas a salvarme, a restaurarme, a ser mi Salvador y mi Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Que este Dios de gracia bendiga tu vida.